si no hubieran llegado los españoles a conquistarnos, pues siguiéramos con esas creencias de tantos dioses. Danzando, ¿no? Sí, Y sacrificios humanos. Que bueno, que también la iglesia tenía lo de la Santa Inquisición y todo eso, pero pues también tuvo su historia, pero Sí. bueno, pues Sí. Entonces, ahí se ha ido perfeccionando. sí, y además no nada más la iglesia hizo eso, también los protestantes tienen su Inquisición. Entonces no es nada más la iglesia, más que siempre quieren a la iglesia echarle, pero no ven el otro lado. Sí, o sea que si vemos nosotros la historia de religiones, guerras de religiones, ahí vamos a ver cómo vino todo, porque sí, hay muchos documentales sobre eso, en el YouTube. Sí. Guerras de religiones. Pensemos un momento en la presencia de Jesús aquí en medio de nosotros. Padre Dios, somos tus hijos. Gracias a Jesucristo muerto en la cruz, por el bautismo que hemos recibido, nos hicimos hijos tuyos. Queremos cada día ser más conscientes de que somos tus hijos, que tú nos amas y que nos cuidas, pero no a nuestra manera de ver, sino como tú sabes, querer a tus hijos. Padre Dios, te pedimos que envíes el Espíritu Santo a cada uno de nosotros para que nos dé luz, para que así podamos entender un poquito más las enseñanzas de Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ven a nuestras almas. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Del corazón de tus fieles y enciende en ellos el El fuego. fuego del amor. Señor mío y Dios mío, ten piedad de nosotros y perdónanos. Sí, perdónanos, Señor. Te decimos, Señor Jesús, que te amamos. Te decimos, Jesús, que te queremos. Te decimos, Jesús, que queremos estar contigo, que queremos oír tu voz, queremos escuchar tus palabras. Ayúdanos a entenderlas. Sabemos que somos hombres de poca fe. Te pedimos que nos aumentes la fe. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe. María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Así sea. Amén. Si alguien tiene otra oración, puede hacerla también. Gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia nos has permitido estar aquí de nuevo, nos has regalado un día, nos has bendecido con el don de la vida, Señor. Gracias, bendito sea, Señor. Gracias por el don de la vida. Gracias. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, pues vamos a ver ahorita un tema que se llama así: diferencia entre la religión y la iglesia. ¿Qué diferencia hay entre la iglesia y la religión? Ese es un tema muy importante que debemos asimilar, porque todos los temas que estamos viendo tienen el objetivo de transmitirlos y de entablar diálogo con personas católicas y no católicas para instruirles, ya que estamos todos los católicos muy una baja calificación en cuanto a instrucción religiosa. Entonces necesitamos nosotros alimentarnos bien y ponernos firmes donde estamos, porque estamos por razón. Por eso, claro que tenemos fe,
pero tenemos que dar razón de esta fe, razonamiento de nuestra fe. Podríamos ahorita empezar así, haciendo una poca historia de la religión. ¿Por qué hay religión? ¿De dónde salieron las religiones? ¿Quién las hizo? ¿Por qué se hicieron las religiones? Si ustedes quieren decir algo, empiezan a decir algo. ¿Por qué empezó a haber religión? ¿Por qué? ¿Qué motivó a la gente a hacer una religión? Yo creo que lo principal, las diferentes ideologías que tenía cada quien, ¿no? Ya no concordaban unos con otros y entonces como que empezaron a hacerse grupos. Así es. Bueno, sí, así es. Y, porque cada quien interpreta, le da una interpretación también diferente a las Sagradas Escrituras. Así es, sí, sí. Bueno, eso ya actualmente, ¿no? Pero los inicios de la religión, ¿cómo fue que empezó esto de la religión? Bueno, ya sabemos que Dios mismo hizo la religión. El Padre de Jesucristo, nuestro Señor, nos dejó una religión. Que cuando estaba Adán y Eva en el paraíso, pues no necesitaban religión. Ahí venían a Dios, lo miraban. La cosa está que cuando dejan el paraíso, entonces ya no van a ver a Dios. Por lo tanto, van a creer en Dios por fe. Solamente, porque ya no se va a ver Dios. Fueron echados del paraíso y por lo tanto, pues la gente va a creer en Dios, pero por medio de la fe. Y ya no lo va a ver. Mientras estaban en el paraíso no necesitaban fe. ¿Por qué? Pues porque estaban viendo a Dios. No se necesitaba. Ahora se necesita la fe, o sea, el creer en Dios sin ver. Entonces, Dios mismo dejó esa religión. ¿Cómo? Pues a través de los profetas les fue hablando. Para escoger su pueblo, ya saben, el pueblo de los judíos, el pueblo de Israel. Y ahí está, pues, una religión. La religión de los judíos. La religión de los judíos. Pero también en el mundo surgieron otras religiones, ya con el tiempo. Hay que acordarse que la humanidad se empezó a dispersar. Entonces, al dispersarse la humanidad, ya no hubo conexión con los que traían la fe de Dios, es decir, del pueblo judío. ¿Por qué? Pues porque el hombre por sí que no le gusta someterse a Dios. ¿Sí? Una vez sale del paraíso, pierde ese contacto con Dios y después su misma naturaleza no acepta a Dios. Y hasta la fecha, así es. Por eso nos cuesta trabajo orar. Hay que poner esfuerzo para hacer la oración. Hay que poner esfuerzo para escuchar la palabra de Dios. No es tan fácil. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza nos arrastra hacia alejarnos de Dios. No es fácil entonces. Pero bueno. Entonces Jesucristo viene al mundo y vamos a ver una cita bíblica, Efesios 2:11, déjenme ver si es esa o no. Ahorita les digo cuál. Efesios 2:11. Acuérdense de que fueron. A ver, ahorita les digo por qué. Gálatas, Efesios. Uy, acá mi Biblia acá. Está bien chiquito, frío. ¿Qué dice ahí Efesios? ¿Efesios qué? Acuérdense de que fueron gente pagana. A ver, ajá. Acuérdense de que fueron gente pagana, Ajá. los que se llaman a sí mismos circuncisos. Por una circuncisión quirúrgica, los llamaban ustedes incircuncisos. Incircuncisos. ¿Y luego? En aquel tiempo no esperaban un Mesías, no tenían parte en el pueblo de Israel y no les correspondían las alianzas de Dios ni sus promesas.
Ustedes vivían en este mundo sin esperanza y sin Dios. Síguele, síguele. Pero ahora, en Cristo Jesús y por su sangre, ustedes que estaban lejos han venido a estar cerca. Él es nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación, el odio, y de los dos pueblos ha hecho uno solo en su propia carne. Destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz. Hasta ahí. Vamos a un poquito a ver otra vez, leer ese último versículo. Él es nuestra paz. Ajá. Él ha destruido el muro de separación, el odio, y de los dos pueblos ha hecho uno solo. De los dos pueblos ha hecho uno solo. Ahí dice, se refiere a que de los dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo no judío. O sea, todos los que no son judíos y los judíos hizo un solo pueblo. Ese era el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Hacer eso. Que de los dos pueblos hiciera uno solo, judíos y no judíos. Pero ahora la pregunta es esta. ¿Lo aceptaron eso todos los judíos? No. Entonces, como no lo aceptaron, van a hacer una nueva religión, que va a ser la religión de Jesucristo. Ya no es de los judíos, sino ya los judíos tienen su religión y nosotros tenemos nuestra religión. Entonces ya hay dos religiones. ¿Por qué? Porque no le creyeron a Jesucristo. Ellos ya tienen otras creencias, ya no es lo mismo. Entonces, si fíjense la palabra, ¿no? Creencias. ¿Por qué? Porque la religión, ¿qué quiere decir la palabra religión? Según el diccionario, la palabra religión quiere decir conjunto de creencias. Eso es, una religión, un conjunto de creencias. Entonces, Jesucristo viene y nos da un conjunto de creencias, es decir, una religión diferente al conjunto de creencias que tienen los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos no creen que Jesucristo es Dios. Entonces, otra religión. ¿Sí me explico? Sí. Perfecto. Entonces, ok. Aparte de eso, la raíz de la palabra religión quiere decir estar unido, religar, estar unido a Dios. Eso significa religión. ¿Pero a qué Dios? Bueno, nuestra religión es una religión de las creencias que tenemos nosotros, es que Dios es el Padre de Jesucristo, el que hizo el cielo, la tierra y todo. Eso es lo que nuestra religión. Los judíos no. Los judíos es que Jesucristo no. Jesucristo es un impostor, él no es. Dicen que lo tienen nada más como un profeta, pero que nació. Por lo tanto, para los judíos no aceptan el Nuevo Testamento. Ellos solamente tienen el Antiguo Testamento. Pero el plan de Dios, ¿cuál era? De los dos pueblos hacer uno solo. Bueno. Entonces de ahí nace la religión de Jesús, o sea, la religión católica. ¿Okay? Okay. Y la religión judía, pues se queda ahí. Entonces unos judíos sí creyeron, otros no. Entonces surge una religión nueva. Pero también hay que acordarse que hay otras religiones, que es la del Islam o los musulmanes. ¿Sí? Que esa tiene su historia, como también se dio. Ellos sí creen en el Antiguo Testamento, en ciertas cosas nada más, pero ellos tienen otras creencias, es otra religión. Es decir, para ellos Jesucristo no es Dios. Para ellos también Jesucristo es un profeta, y para ellos el profeta, para ellos es Mahoma, que escribió un libro también que se llama el Corán. ¿Se acuerdan de eso, no? Que ellos tienen el Corán, que es como Biblia también. ¿Mahoma viene siendo Alá? No, Alá es Dios. Ok. Así le dicen a Dios, Alá. Okay. Y Mahoma su profeta. Ok. Sí. Entonces, de allí nació esa religión. Él escribió, según esto, la Biblia, el Corán, que también tiene versículos y capítulos, así como la Biblia de nosotros también.
¿sí? Bien. Entonces, ahora, lo que nosotros podemos nosotros pensar y discernir y valorar es esto. Es qué religión, qué enseñanzas tiene la religión y por qué tenemos que creerle a la persona que fundó esa religión. ¿Qué hizo para poder creerle? ¿Qué hizo? Para que tenga peso y así poder creer en él. Solidez. Entonces, fíjense, aquí el peso más grande se lo dio a Jesús, porque él se manifestó con milagros, prodigios, resucitó muertos, caminó sobre las aguas, multiplicó los panes, hizo muchísimas cosas a tal grado que se dividió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Para nosotros, la persona más valorada es Jesucristo. A él sí merece que le creamos. No le podemos creer a Mahoma. No tiene peso, él no hizo milagros. Así es. Y murió. Y murió, y Jesucristo resucitó. O sea que, entonces el que tiene peso para creerle es Jesús. Por eso es que la religión más grande es la del cristianismo, porque tiene más peso. ¿Sí? Entonces, eso es algo importante que saber. ¿Por qué? Le voy a decir por qué, porque miren, en el mundo hay mucha gente que engaña y cuando uno tiene unos argumentos se queda uno callado, no puede conversar, principalmente entre los jóvenes. Lo más es de los jóvenes que acaban de salir de la escuela, es lo más. Pero también hay personas grandes así. Ellos traen esta idea así, dice. Cuando se trata de alguna persona que va a la iglesia, que canta, que ora, dice, es que ese es un religioso. Así expresan ellos, los jóvenes. O a mí mismo me han dicho, oh, es que usted es muy religioso, así. O sea, es decir, yo no, usted sí y yo no. ¿Sí? Entonces se hacen a un lado. Pero es pura ignorancia. Entonces, como hay ignorancia, uno puede entrar a dialogar con ellos. Y pereza también porque no quieren aprender. Y también están en una edad en la que ellos piensan tener la verdad en la mano. Y si uno está preparado para contestarles, lo dejan callado. Lo dejan a uno. Así es. Pero si no está preparado, apatía, ¿no? Sí. Pero si uno está preparado, aproveche el momento para dar una enseñanza. Que eso ya me ha tocado a mí. Porque, me dicen así, yo digo, ok, pues qué bien, ¿y qué más? Porque hay que suelten todo lo que traen. Que suelten, me gustaría escucharte más, porque ustedes saben muchas cosas también. A ver, dime más cosas. Y le sueltan porque hay que darles cuerda para que suelten. Sí. Sí. Oye, hay que ver de qué manera hacerlos que hablen, Dice, ¿cómo está eso? O sea que entonces como que la religión no sirve, ¿verdad? Pues no. Oye, ¿ha hecho muchas cosas más la religión? Sí, como que a ver, y se sueltan y le sueltan, ¿no? Y ya que se les acaba la batería, entonces entramos nosotros. Ok, dice, ya te escuché, ahora tú me vas a escuchar, que es bonito platicar y bla, bla, ¿no? Ahora me vas a decir, como tú estás hablando de religión, ¿qué entiendes por religión? ¿Qué entiendes tú por religión? ¿Qué es eso de religión según el diccionario? Y ahí es donde empezamos a patinar, y ahí ya no van a saber. Raro será aquel que sabe, pero casi yo estoy seguro que no sabe. Él me ha oído escuchar hasta en la televisión personas que se supone que están estudiadas, que dicen así. Dicen, no, Jesucristo no dejó ninguna religión. Así descaradamente lo dicen. Esa es señal de mucha ignorancia, pero tremenda, ¿eh? Pero sé que es una religión, un conjunto de creencias. Eso es. ¿Quién lo dice? El diccionario, ahí está, claro. Entonces, ¿qué creencias dejó Jesucristo? Que Dios es nuestro Padre, que Él es el Creador, que Él nos hizo de un hombre y una mujer, y que hay un cielo, que hay un infierno, que hay el diablo que es nuestro amigo y el enemigo también.
que hay ángeles también en el cielo, o sea, son creencias porque no se puede ver. Entonces, por eso son conjunto de creencias. Por eso decíamos que ¿quién merece que le creamos lo que dice? Pues Jesucristo es el único que merece. ¿Cómo voy a creer yo en Mahoma? Pues no hizo nada él. O en Buda, o en el hinduismo también, porque también hay la religión del hinduismo. Bueno. Ahora, bueno, ¿y por qué salieron las otras religiones? ¿Por qué salieron? Bueno, o sea que las religiones han salido por la necesidad de que el hombre busca el más allá. Bueno, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? Se ponen a pensar, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Quiénes somos? ¿O qué? Y entonces empiezan a reflexionar y empiezan a pensar y empiezan a pensar cosas raras. Como los aztecas, se me hace que Dios es el sol. Sí, porque nos calienta, hace crecer las plantas, ¿no? Sí, no, sí, pero si no hubiera lluvia... El Dios de la lluvia, claro. Sí, entonces, pues tú quieres decir que hay un Dios de la lluvia. Y así empiezan ¿no? Y luego ya empieza a salir ahí un sacerdote. Está muy interesante, porque si no hubieran llegado los españoles a conquistarnos, pues siguiéramos con esas creencias de tantos dioses. Sí, y sacrificios humanos. Que bueno, que también la iglesia tenía lo de la Santa Inquisición y todo eso, pero pues, también tuvo su historia. Pero Sí. bueno, pues Sí. Entonces, ahí se ha ido perfeccionando. sí, y además no nada más la iglesia hizo eso, también los protestantes tienen su Inquisición. Entonces no es nada más la iglesia, más que siempre quieren a la iglesia echarle, pero no ven el otro lado. Sí, o sea que si vemos nosotros la historia de religiones, guerras de religiones, ahí vamos a ver cómo vino todo, porque sí, hay muchos documentales sobre eso, en el YouTube. Sí. Guerras de religiones. Yo creo que una de las riquezas más grandes que también nos dejó nuestro Señor Jesucristo para acercarnos todavía más a Él es de que no sé si otras religiones lo tengan, pero nosotros tenemos los santos. Santos, o sea, que a cualquiera, o sea, para todos los gustos y para todas las edades y creencias hay. Entonces es una riqueza abundante. Ejemplos de vida. Ejemplos de vida. Sí, así es. Y eso no solamente lo tiene la Iglesia Católica. También hay santos en otras religiones. No, nomás la Iglesia Católica. Aún ni las sectas creen en los santos tampoco. No creen. Ni las sectas. O sea que solamente la Iglesia Católica. Y está en la Biblia. ¿Por qué no creen? Porque están engañados. La misma Biblia dice en Efesios, ahí en la carta de los Efesios, en el primer versículo, ahí está. Si no ven, verán. La carta de Pablo. En la carta de Pablo. Sí, Efesios. Carta de Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, a los santos que están y perseveran en Cristo, a los santos. ¿Ese es en la 1? Efesios 1. Le estoy escribiendo los santos. O sea, ¿por qué dice santos? Porque todos los bautizados estamos santificados. Somos santos, todos los bautizados. No tenemos santidad extraordinaria, pero somos santos por el bautismo. Un santo con santidad extraordinaria es San Francisco de Asís, San Francisco Javier, pero nosotros somos santos por el bautismo. Y debemos de vivir así, pensando que somos santos y no cometer pecados, sino estar cada día, ser mejores. Tratar cada día de alcanzar la santidad. Ser mejores. Y si caemos, nos levantamos. Y si nos ofendemos, nos perdonamos. O sea que así es la vida. Entonces, la única iglesia que tiene santos es la Iglesia Católica. Y la Biblia lo atestigua también. Todo lo que está en la Biblia, como la Biblia la hizo la Iglesia Católica, no va a contradecir nada de lo que hay en la iglesia. No se contradice lo que hay en la iglesia. Al contrario, se apoya. Porque la iglesia es columna y base de la verdad. La Iglesia Católica, no otra. Pero ha habido tanto engaño que se hace una revoltura. Entonces, y no sé si ustedes hayan escuchado a los protestantes, también dicen así.
no hay religión. Jesucristo no dejó ninguna religión, también así dicen. Otros dicen Jesucristo no dejó ninguna iglesia, también así. Pero si está en la Biblia, ¿por qué no lo ven? Y luego si lo ven, le buscan a ver qué decir para negarlo, aunque esté claro ahí, lo niegan. Si no, ustedes vean los videos del padre Luis Toro, ¿verdad? Que ahí cuando se ponen a dialogar entre pastores y él, el pastor dice, este es blanco y es negro. Así, de tal manera, o sea, ¿qué dice aquí? Dice el padre Luis Toro, ¿qué dice aquí? Y le dice una palabra, dice, repita la palabra que dice. Podríamos, no me acuerdo ahorita, pero podríamos decir esto, ¿no? Podríamos decir iglesia, aquí dice iglesia. Y él dice, no dice iglesia, pero aquí léanlo a ver si no dice iglesia. Sí, pero no dice así. O sea que está, en otra palabra, tan ciego. Esa es la cosa. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Yo creo que ustedes y yo estamos de acuerdo en esto. Si nosotros nos fijamos en nosotros mismos, en el ser humano como es, nosotros cuando adquirimos un conocimiento y le tenemos amor al conocimiento, lo defendemos sin razón. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. Esto se da también en el aspecto político, también se da igual. Hasta se pelean. Y tan bueno sería bueno que ¿qué quieres hablar tú pues, de tu partido? Pues ahora le habla de tu partido y yo te escucho con mucho gusto, ¿no? Y si me quieres echarme el partido, lo que tú quieras, échale todo, la lumbre que quieras, no hay problema, yo te aguanto. Pero después yo voy a hablar y tú también me aguantas, ¿no? Y al final nos vamos a abrazar y nada de que vamos a odiarnos, ¿eh? Nos vamos a portar bien los dos. Y adelante. Qué bueno sería que un musulmán también hiciera lo mismo con un católico preparado. A ver, ¿por qué tú crees en él? ¿Y por qué creo yo acá? Y al final, si no quieres seguir creyendo, si no quieres creer en lo que yo te digo, pues no lo creas, no hay problema. Pero gracias por compartir. Pero qué difícil es eso, ¿eh? Es de veras que es difícil. Aún yo me he fijado entre los médicos. Dice, oiga, usted, me ha tocado ver eso. Oye, ¿usted cree en la acupuntura? No, eso no sirve. Así. ¿En la qué? Eso no sirve, dice. En la acupuntura. La acupuntura. Eso no sirve, dice. No. O sea, oye, la homeopatía tampoco, eso tampoco sirve. No está ahí. Oye, las plantas medicinales, no, menos eso, no, ni te recomiendo, no estoy tomando eso. Uno que otro por ahí hace, pero casi no. Bueno, lo que yo he vivido, pues, no. Entonces, como que se cierra la cosa, ¿no? En lugar de abrirse, pues vamos a ver si es cierto, ¿no? Pero como esa medita estudiar y eso, pues mejor no. Entonces, no es fácil eso, no es fácil. Pero yo creo que eso perdimos por el pecado de Adán y Eva, un descontrol. Ahora nos cuesta trabajo ser pacientes. Yo creo que es por eso, ¿no? Una persona agarra, por ejemplo, los testigos de Jehová que empiezan a estudiar y después ya estudian bien, ya que estudiaron bien, ni bien los quite de ahí, porque ya asimilaron la doctrina. Y entonces agarran amor, un amor irrazonable, que no tiene razón, si se les muestra lo que están mal, no, ellos siguen en lo mismo. Y igual con las otras sectas, igual. Rara es la persona que se abre para poder dialogar así, bien. Entonces eso sucede. Bueno, entonces ahora vamos a ver. Entonces religión es un conjunto de creencias. ¿Y qué es la iglesia entonces? Un conjunto de personas. Es un grupo de personas, o sea, una asamblea, dice la palabra, dice asamblea, o congregación, significa eso, congregación. Entonces, es un grupo de personas que tienen unas creencias, es decir, tienen una religión. Eso así es. Así es como se acomodan las cosas, ¿no? La iglesia es un conjunto
de personas, o también es, dice el diccionario, es congregación o asamblea. Es un grupo de personas que tienen una creencia, es decir, que tienen una religión, es decir, en este caso la religión de Jesucristo. En nuestro caso, nosotros tenemos la iglesia que tiene la religión de Jesucristo, es decir, las creencias que nos dejó Jesucristo. No que Jesucristo creyera, porque Él es Dios. O sea, no podemos decir, pues que Jesucristo tenía mucha fe. No, o sea, que no es así. O sea, Jesucristo es Dios. Por lo tanto, no es que diga, que tiene mucha fe Jesús. No aplica para Él eso. Entonces, Él nos deja las creencias, porque no podemos ver. Jesús a nadie le dijo, mira, te voy a abrir una ventana para que veas el cielo. Pues no se puede. No se puede. O para que veas el infierno, pues tampoco. O que para que mires un ángel, pues tampoco, eso no. Son creencias. Por eso tenemos que tenerle fe a Jesús, lo que dijo Jesucristo. Confianza en lo que Él dijo. Jesucristo era judío, ya sabemos, y practicaba la religión judía. Pero ¿a qué vino al mundo? Vino al mundo a hacer de los dos pueblos uno solo. Pero como no lo aceptaron, bueno, surgió la religión de Jesús y la religión judía. Vamos a ver Juan 4:8. Juan 4. Los discípulos, Ajá. dice, los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer. La samaritana le dijo, como tú eres judío, ¿me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Hasta ahí, a ver otra vez. Como tú, que eres judío. Es pregunta, ¿verdad? Así. Como tú. Como tú, que eres judío, ¿me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Ok, ya ven, o sea que Jesucristo era judío. Jesucristo era judío. Era de la religión judía. Ahí nació y practicó la religión judía. Iba a las sinagogas a aprender el Antiguo Testamento con su mamá, con su papá, porque era judío. Entonces, pero él tenía la misión esa. Pero qué bonito está el que sigue, el versículo 10, el que sigue de ahí. ¿Qué dice? ¿Le quiere leer? No, lee. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, si supieras quién es Él que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y Él te la daría. Así es. Qué bonito. Sí. Y sígale, ¿verdad? ¿Qué dice? Sí. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Bien. Entonces le pide agua de beber y luego le dice ya que pues tiene 5 maridos y que el que tiene no es. Ahí más adelante. Y entonces queda sorprendida, ¿no? Así, ¿qué dice? Bueno. Nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus animales. ¿Eres acaso más grande que él? Jesús le dijo, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en un chorro que salta hasta la vida eterna. Sígale. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, y así ya no sufriré la sed ni tendré que volver aquí a sacar agua. Jesús le dijo, vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, has dicho bien que no tienes marido, pues has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer contestó, Señor, veo que eres profeta. Ya, no, o sea, miró que como vivía. Ajá. Entonces ya creyó y fue allá al pueblo y dijo, hay un profeta, no, qué bueno. Entonces Jesucristo era judío y
pero venía con esa misión, que ya del Antiguo Testamento se había dicho que a eso venía Jesús. Pues si ustedes ven, en los planes de Dios los echa a perder el hombre. Sí. Sí. Por ejemplo, Dios tiene un plan para mí y un plan para cada uno de nosotros. Y nuestro trabajo será no echar a perder el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ese es el trabajo de nosotros. ¿Y de dónde vemos eso? Lo vamos viendo en la palabra de Dios, lo que Él nos pide. La misión principal de la iglesia, ya saben cuál es, ¿no? Es dar a conocer a Jesucristo, es decir, evangelizar. Es la misión principal, tanto de la iglesia como de cada uno de nosotros. Y para eso necesitamos siempre hacer dicen por ahí, una escala de valores, ¿no? Poniendo en primer lugar a Jesús, sin descuidar los demás. O sea, sin descuidar los demás, la familia, el esposo, la esposa, los deberes como ciudadano, todos los demás, y eso cuesta trabajo, no está tan fácil. Por eso el mundo nos arrastra, porque no es fácil. Es más fácil otra cosa. Yo creo que hasta aquí lo dejamos porque ya está pasando el tiempo. Vamos a nada más hacer un repaso y a ver qué hemos aprendido ahora. La diferencia entre religión e iglesia. ¿Qué otra cosa? Jesucristo nos dejó una religión. El propósito de la iglesia de Cristo es evangelizar. ¿Dónde está? Mateo 28, 19, 20. Está. Vayan por todo el mundo. Vayan por todo el mundo y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y si se fijan, eso no se hace. Y cuando de vez en cuando dice el Padre, el deber de evangelizar no es nada más de nosotros, son de ustedes también, eso no se oye. Eso no se escucha. Y se le olvida a uno además, también. Es un olvidadizo de por sí. Se le olvida cuál es el compromiso. Y como vamos a escuchar mañana, va a ser la parábola del sembrador, si no estoy equivocado. Veremos que ahí Jesús nos pone todos los obstáculos que hay para no dar fruto. ¿Verdad? Que ya esa parábola del sembrador es muy conocida. ¿Sí se acuerdan de ella o no? Sí. Entonces ahí pone todos los obstáculos que hay en el mundo que hacen que se sofoque la semilla y no da fruto. Bueno, entonces vimos también un poquito sobre la historia de la religión, ¿no? Así brevemente, que la religión se hace porque el hombre busca dar una razón, el por qué estamos aquí, a dónde vamos. Entonces el hombre así es. ¿Por qué? Y además también el hombre desea ser eterno. Eso desea, todos deseamos ser eternos. Por eso nosotros no pensamos en la muerte. Pensamos que vamos a vivir para siempre, porque eso ya lo traemos, porque así nos hizo Dios, para nunca morir. Eso ya lo traemos. Entonces, pero nosotros vamos a perder eso si no vivimos conforme a las enseñanzas de Jesucristo, porque Él fue el que vino aquí a darnos el camino de salvación. O sea, no se puede uno salvar sin Jesús, pues en otras palabras. A eso vino Jesucristo aquí, sino para que si se quiere salvar por sí solo, pues ¿para qué viene entonces? No tiene caso. Entonces a eso vino Jesús a salvar. A ver, entonces, ¿por qué seguimos la religión de Jesús? Porque Él merece toda nuestra confianza. ¿Alguna otra cosa que quieran agregar? ¿O que quieran preguntar también? Bueno, volvemos a lo del principio.
esto es para dialogar con los jóvenes. Cuando un joven nos dice así, no, es que la religión no sirve, porque esto, otro, que bla, 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 ¿no? Ya que nos toque hablar, le digo, bueno, muy bien, muy bien. Mira lo que nos enseña la religión, fíjate bien. Vamos a ver los 10 mandamientos. ¿Qué dicen los 10 mandamientos? Vamos a ver. Cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. ¿Es malo eso? ¿Es malo que la religión te enseñe eso, que ames a tu papá y a tu mamá? A ver, piensa. Dice también la religión, no matarás. ¿Eso te parece negativo? ¿Te parece malo? Que no mate aún a nadie. ¿Es bueno o es malo matar? Y vamos haciéndolos reaccionar a las personas, a los jóvenes principalmente. Al final de esto, ya después se le dice, a ver, ahora que ya te expliqué todo esto, ¿qué te parece? ¿Sirve la religión o no sirve? Y ya cambia la cosa. Ya cambia, ya no es lo mismo. A veces me han dicho a mí así, no, es que obligan a los niños a ir al catecismo y eso no deben hacer, porque claro que se les obliga. ¿Por qué? Porque nosotros queremos para nuestros hijos lo mejor, por eso. Por eso lo llevamos a la iglesia. Es como estarles dando las herramientas o el instructivo, se podría así decir, ¿no? Desde chiquitos. Sí, desde para vivir. El instructivo de vida, como El instructivo de vida, exactamente. Sí. Entonces, así que si está uno preparado, dialoga uno y les deja uno un mensaje. Pero si no está preparado, lo dejan a uno callado. Así es. Así es. Entonces, por eso necesitamos siempre estarnos instruyendo. Sí. Hay unos que dicen, no, la religión no es buena, ¿por qué Dios no perdonó a Adán y Eva y ya? Sí, así es. Y es bueno que digan más cosas, ¿no? Así, para después darles una explicación nosotros. O sea que, ¿por qué Dios no perdonó a Adán y Eva? ¿Por qué? Vamos a ver por qué. No, es que ahí no se trata de eso. Dios les dijo claramente, les dijo, si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, te vas a morir. Ellos escogieron la cosa. No es que Dios no los haya querido perdonar. Él les dijo, habló claramente, les dijo, si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, te vas a morir y no hay vuelta para atrás. Es decir, eso no se puede perdonar. Tú escogiste eso y eso va a ser, porque tú lo escogiste. ¿Y qué significa eso? Significa despreciar a Dios y creerle al enemigo de Dios. Eso significa. Dicho de otro modo, dice el diablo, fírmale aquí, vamos a hacer un contrato contigo, desprecias a Dios, vas a creer más en mí, no vas a creer en mí, yo te voy a dar mejores cosas que Dios, no creas que te vas a morir conmigo, vas a vivir siempre, porque eso lo dice la Biblia. Fírmale aquí, ¿no? Que ya no hay retracto, entonces, y ya, porque en otras palabras, aquí está el contrato, que va, entonces diablo, mira, ya se vendió conmigo. En otras palabras, eso quiere decir, eso le dijo Dios a Adán y Eva, le dijo, mira, aquí está esto, así y así, yo soy tu papá, aquí tienes todo, pero no te obligo a que me obedezcas a fuerza. Solamente te digo que si comes de ese árbol, tú lo vas a escoger, yo no. Tú vas a abrir esa puerta y te vas a lanzar para allá, esa es cosa tuya. Yo no puedo obligarte a que lo hagas. Entonces no es así, no es que no los perdonó. O sea, a la larga sí nos perdona por Jesucristo, pero ya después del tiempo que pasa, porque el hombre se degradó con el pecado de Adán y Eva. Se degradó completamente. Es decir, se fue hasta abajo como si fuera un animalito. Así es. Se degradó demasiado. Por eso dice la carta a los Gálatas que todo el Antiguo Testamento es el pedagogo que nos lleva hasta Jesucristo. O sea, una forma de cómo va educando Dios al hombre para cuando venga Jesucristo. Es una educación lenta, poco a poco vamos educando al hombre hasta que llegue el momento de que envíe a Jesucristo para salvarnos.
Porque Dios prometió la salvación al hombre desde el Génesis. En Génesis 3:15 está la promesa de Dios de que nos va a mandar un Salvador. En Génesis 3:15 dice ahí: pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el tuyo. Es como Adán y Eva antes del pecado tenían pues la vida eterna segura. Así es. No había y ahora no la tenemos que ganar, como quien dice, ¿verdad? Debido a la desobediencia. Debido a la desobediencia. Pero eso es porque desde que Dios creó al hombre lo hizo con esa libertad, para que fuera libre de escoger. De decidir. Sí. De decidir, ¿verdad? Así nos hizo libres, sí. Y o sea que sí nos perdona, pero ese perdón también hay que ganárselo. Ajá. No nomás así. Sí, no es de que como ya sé, y más como nos dijo en una clase, que ya tenemos el conocimiento y estamos haciendo el pecado, pedimos perdón, pero y otra vez volvemos a hacerlo, ya es como que... Y eso es pecado grave, cuando uno en plena conciencia lo hace. Es pecado grave. Que se perdona, pues sí se perdona, pero tenemos que arrepentirnos de todo corazón, dolor de haber el pecado. Sí. O sea, que nos duela el pecado, ¿no? Y eso es bueno, que uno reconocerse pecador delante de Dios. Eso es muy bueno. Reconocerse pecador y que nos duela, ¿verdad?, el haber pecado. Así es. Entonces, es una lucha diaria. No es fácil, pero es una lucha diaria. Así es. ¿No tienen alguna pregunta? Entonces en Génesis 3:15 está la promesa de Dios para salvar al hombre. Dice: ella te aplastará la cabeza, ¿verdad que sí? Dice, de la Virgen María. Entonces, ¿creen que les quisiera haya servido esta clase? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Sí? Es poco a poquito, fíjense que a mí en lo personal me ha pasado, pues ya tenemos un poquito más de año con este grupo, que hay momentos que digo, no quiero ir ya en sábado y en la tarde, y ya después vengo y me voy y ya digo, ay, qué gusto que vine, pero es como algo constante que tengo que estar haciendo, porque se olvida, si no, lo que no se practica se olvida. Sí. Pero ahora cuando se vuelve a tocar algún temita que ya hemos visto, como que ya me viene automáticamente más cosas. Más cosas, es como, pues como un niño, lo pone a leer la tabla del 5, pues se la va a aprender en el momento, pero si no la sigue practicando se les olvida. Se les olvida. Entonces sí, cuesta mucho trabajo, pero sí hacer como que espacio, 1 hora, un ratito, la verdad que sí, yo he aprendido mucho. Sí, mucho. Y poco a poco, pero... Nos produce esto paz. Sí. Esto, escuchar la palabra de Dios y el conocimiento de Dios nos produce paz. Sí. Y también nos produce satisfacción, porque ver dónde estamos y por qué estamos, y nos reafirmamos en seguridad, y eso nos hace bien a nosotros. Nos hace bien y aumenta nuestra fe también. Aumenta nuestra fe. Tenemos que ir desarrollando la fe día más. A veces suceden cosas muy difíciles en la vida, muy difíciles. Y si no se agarra uno de la fe, pues se va uno